Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con esta transmisión. La segunda sesión de los espacios abiertos de aprendizaje, correspondiente con la primera semana del módulo 4, primera unidad, la cual lleva por título Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Como es costumbre, vamos a dar un par de minutitos por si alguno de los compañeros o compañeras logra conectarse a la transmisión. En lo que retomamos la transmisión propiamente, me gustaría que observaran estos puntos, ya que se estuvo trabajando en la sesión anterior todo lo relacionado con los recursos complementarios del cuarto módulo y lamentablemente, pues entre la transmisión del día miércoles 24 y la de hoy, viernes 26, no ha habido ningún cambio significativo en la calidad de las entregas de las actividades. Motivo por el cual, pues no queda más que suponer, deducir, que no han visualizado ni siquiera la, la videopresentación del módulo. No solo la transmisión del día miércoles
sino que también me transmite la fuerte impresión o me quedo yo con la idea de que no visualizaron la videopresentación del módulo. Solamente aprovecho para recordarles que todos estos recursos están diseñados, están pensados en que ustedes tengan los materiales, los recursos suficientes y necesarios para que puedan acreditar de manera exitosa su módulo. Y si los ignoran, si los minimizan, si no los toman en cuenta, pues ocurren estas situaciones. La media de las calificaciones de las entregas que tienen ahorita es de aproximadamente 7.2, contando que han habido 2 compañeras que entregan sus actividades a nivel de experto y el resto con todas las deficiencias que se pretenden evitar o que se pretende que no se presenten a la hora de la entrega de sus actividades integradoras. Entonces, pues esta situación es bastante lamentable. A mí me dice que no están tomando en cuenta, en consideración los recursos que se les están proporcionando, que no están revisando los materiales y también que no están tomando en cuenta pues todo lo que se menciona. Así que si esa va a ser la constante, pues vamos a tener muchos problemas porque muchos de ustedes están tomando también información de fuentes externas a las que se presentan en los recursos de la primera semana y entonces en esta situación pues habrá que reportarlos por plagio parcial, por omisión de fuentes. Así que espero que en este fin de semana o en las horas que queda antes del cierre de las actividades de la primera semana, pues quienes no han realizado sus entregas, sea porque se están dando el tiempo de revisar los materiales e integrarlos en el desarrollo de sus actividades integradoras. Y no por descuido, no por omisión, no por estar incumpliendo con sus obligaciones con respecto a la plataforma, ¿vale? También hay algunas actividades que me transmiten la fuerte impresión, que son exactamente las mismas que entregaron la primera vez que cursaron el módulo. Y esta situación, pues no creo que les genere nada positivo, porque si en la primera ocasión en la que hicieron entrega de estas actividades, pues no acreditaron, no veo por qué la insistencia en volver a presentar actividades de eh, módulos anteriores. Ahora, como me doy cuenta, bueno, ustedes de verdad no tienen ni siquiera el cuidado de realizarle una mínima modificación y el documento llega con que fue realizado en enero, que fue realizado en noviembre del año pasado, ¿no? En la última modificación del documento, y pues ahí ya uno se da cuenta que es exactamente el mismo trabajo que presentaron la primera vez que cursaron el módulo, sin ninguna modificación significativa. Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, pues que están presentando lo mismo y yo no entiendo cómo si estas actividades o integradoras los llevaron al recursamiento, cómo tienen la confianza para volverlas a enviar, ¿vale? Entonces, esos son los espacios de oportunidad que se han presentado de el día miércoles para el día de hoy. Y repito, la idea es que no nos quedemos con estas situaciones, sino que se les adelantan, se les informan con tiempo, precisamente para evitar que sigan ocurriendo, para evitar que sigan incidiendo en lo mismo. Pero aún así, bueno, veo que hacen caso omiso tanto a las recomendaciones como a los espacios abiertos de aprendizaje y en 2 situaciones en concreto también están haciendo caso omiso de las retroalimentaciones que se les están haciendo llegar por medio de
bueno, por medio de las retroalimentaciones. Entonces, no veo que pues haya como mucha respuesta de su parte y yo ya puedo ver el escenario futuro para esta situación, ¿no? ¿Cuál es el escenario? Que cuando estamos en la semana del cierre, en la semana 5, cuando hay que evaluar, ahí quieren entregar todo lo que no hicieron cuando les correspondía, ahí quieren que se les reevalúe o se les retroalimente nuevamente, se les asignen calificaciones nuevas, trabajos que ya entregaron y reprobaron, ¿no? Cuando no están tomando en cuenta todas estas indicaciones, ¿vale? Si este escenario ocurre, también me voy a adelantar y voy a decirles que voy a mostrar estas grabaciones como evidencia, voy a mostrar las retroalimentaciones como evidencia, las publicaciones que se realizan en el foro, en las que se les previenen de estas situaciones desde esta primera semana. ¿Vale? Entonces, pues vamos a continuar ahora sí de manera normal con nuestra transmisión. Menciono que es la segunda sesión de la primera unidad o de la primera semana, la cual lleva por título Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Si ustedes descargan el documento titulado La Guía, en la guía ustedes pueden ver que hay una serie de recomendaciones para implementar a lo largo de la semana y si ustedes han estado al pendiente de de las publicaciones que he estado realizando, van a ver que en algunas de ellas se ha estado mencionando un organigrama de tiempos y este organigrama de tiempos pues es una orientación para ustedes que puedan tener un mejor control de las actividades que están realizando a lo largo de la semana, estructurarlas, organizarlas y, bueno, básicamente pues son recomendaciones que les permitirían o les ayudaría que tengan un mejor control, una mejor organización de todo lo que están haciendo a lo largo del día, ¿no? No solo de la semana, sino del día. Y pues tengan un mejor desempeño en organizando sus actividades y realizando sus entregas. Es muy común dentro de el transcurso del módulo que ver en la herramienta de dedicación que hay personas que solamente ingresan los días domingo, por la tarde o por la noche, y en ese momento quieren solucionarlo todo, quieren entregarlo todo, quieren contestar los cuestionarios, quieren hacer las actividades integradoras y dedicándole 3, 4 horas, 2 horas y media a la semana. Entonces, es irreal pretender que dedicando tan poco tiempo, pensar que van a lograr acreditar el módulo, es, aparte de irreal, pues es bastante irresponsable. Y tengan en cuenta que nosotros, los agentes educativos, podemos ver qué días ingresaron, cuánto tiempo ingresaron, el promedio de conexión de cada uno de sus ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, pues lamentablemente esto es una constante y la solución o la recomendación para esta situación es organizarse, que ustedes se organicen en un esquema de trabajo. Y este esquema de trabajo estaría estructurado en 5 pasos, cada paso pensando en las actividades que van a realizar todos los días, considerando todos los días a los días laborables, es decir, de lunes a viernes. Recuerden que la prepa en línea CEP tiene un calendario similar al del sistema escolarizado, donde no se contabilizan los fines de semana. ¿Qué significa esto? Dicho de otra forma, los agentes educativos no trabajan, no ingresan los fines de semana. No hay participaciones en foro, no hay retroalimentaciones en días
en fines de semana, no hay respuestas a preguntas, dudas, sino todo dentro de la semana en curso, es decir, de lunes a viernes. Por lo tanto, no se contemplan los fines de semana. ¿Ok? Dicho esto, el esquema de trabajo vemos que va a estar organizado para 5 días de la semana. Aquí se mencionan 4 pasos, pero realmente serían 5, dejando el paso 0 para el día lunes. Y el paso 0 o el día lunes sería para lectura. ¿Lectura de qué? Lectura de foros, de retroalimentaciones. Y retroalimentaciones serían las correspondientes a la semana anterior. Y quedaría algo más o menos así. El día lunes o el paso 0 se dedicaría a todo lo relacionado con la lectura. Lectura de los contenidos de la semana, lectura de los foros, de la retroalimentación de la semana anterior, descargar y imprimir, leer las lecturas que necesitan para el desarrollo de su actividad, para, si no han visualizado la videograbación, visualizar las videograbaciones, organizar su semana, ¿no? Y entonces es por eso que no hay un lunes o no se menciona, porque entonces estarían todo ese día dedicándolo a la a la lectura, a avanzar en todo lo que tienen que hacer el día lunes. Entonces es descargar, imprimir, leer, estudiar. Para que tengan tiempo de desarrollar el resto de las actividades los siguientes días de la semana. Entonces aquí paso 1 se correspondería con el día martes. El día martes ya están empezando a trabajar. Y ahora sí, hay que revisar la lectura, recuperar aprendizajes, textos literarios, narrativa, poesía, lírica, etcétera, etcétera. El día miércoles, paso 2. Jueves, paso 3. Viernes, paso 4. Si quieres crecer tu bíceps, haz una. Ojo, repito, fines de semana no son laborables, ni para el personal, ni para ustedes. ¿Vale? Entonces, por eso se organiza así la estructura de la semana, por eso se tiene pensada de esta forma. Y permítanme, voy a tomar una evidencia.
También en el mismo documento, la guía de la semana 1, tenemos la introducción, y en la introducción pues se nos abrevia lo que se pretende que nosotros realicemos a lo largo de la semana. Se nos menciona cuáles son los principales ejes temáticos, se nos menciona el título de la unidad Literatura, Arte y Expresión Comunicativa es la primera, la cual tiene dos ejes temáticos. El primer eje temático va a girar en torno al análisis literario, los elementos que forman parte del análisis de una obra literaria para su estudio. Esto por un lado, por una parte, y por el otro vamos también a abordar aquello relacionado con el tipo de lenguaje. ¿Cuáles son aquellas características específicas que hace que los textos o que cierto tipo de textos sean considerados como literatura? Y reflexionar, identificar y analizar el tipo de lenguaje que se emplea en estos textos que se espera o se pretende que tengan los rasgos y características de un texto literario. ¿Vale? Entonces, en resumidas palabras, de esto va la primera unidad del módulo 4. Y dentro de estos contenidos, de estos dos ejes de contenidos temáticos, hay uno relacionado al análisis literario que es de suma importancia y que nos vincula con los contenidos que ustedes analizaron y observaron en el tercer módulo. ¿Cuáles son? Bueno, todo aquello relacionado con el contexto. El contexto social, político, cultural, y el retomar algunos conceptos de la tercera semana del módulo 3 que nos hablan acerca de la pluriculturalidad, interculturalidad, eh, colonización, decolonización, etcétera, etcétera, ¿no? Que son elementos de tipo de carácter social que se encuentran presentes en el análisis de las obras literarias y que conocer esta información nos permite comprender y conocer las obras literarias. Aquí tenemos los aprendizajes esperados de esta primera unidad, que es leer los textos de manera analítica, es decir, reconocer e identificar los principales elementos del análisis literario, reconocer en los textos que vamos a explorar sus características, sus peculiaridades, sus diferencias, identificar elementos, por ejemplo, como el género, la corriente o movimiento literario al que pertenecen, eh, su historicidad, su contenido, ¿no? Identificar rasgos que pertenecen al fondo de la obra, a la forma de la obra, inferir la intención comunicativa y también, en medida de lo posible, identificar los contextos que rodean a a la producción de esta obra literaria o de la obra literaria en particular que estemos revisando en ese momento. También es importante que ustedes sepan o puedan identificar la visión del mundo, la utopía, la característica motivacional que va a poseer cada obra literaria a partir de la idealización del mundo o de la representación individual del mundo que tenga cada uno o cada una de los y las autoras, como elementos o rasgos específicos y particulares hacen que
que un texto, un documento literario adquiera la dimensión de universalidad y que vamos a ver que tiene que ver con el impacto en ciertos temas o eh, en ciertos vínculos en los cuales el lector pueda sentirse vinculado o identificado, ya sea con la obra o con alguno de los personajes de la obra que está apreciando. Elementos existenciales relacionados con la cotidianidad de los seres humanos, ¿no? Y temas que también son de índole universal, como el amor, el deber, el honor, la lucha y diferencia de clases, eh, la traición, etcétera, etcétera, ¿no? Motivaciones que logran repercutir o logran influir en los eh, diferentes momentos históricos y que logran capturar a generaciones que van más allá de la generación en la que fue escrita o producida la obra literaria que llega hasta nosotros y que nos hace parte de sí misma al momento en la que el lector la integra, la reconoce, tiene un acercamiento, ¿no? Y esto, bueno, ya tocamos este punto de identificar las preocupaciones individuales y sociales, características, perdón, y artísticas de el ser humano. También es importante que vayamos quizá adelantando un poco con aquello que nos habla de las características que debe poseer un documento, un texto, para que pueda ser considerado como literario, como literatura. Vamos a ver que hay una serie de características o una serie de particularidades que van a permitirnos identificar una obra y reconocerla como literaria. Y esto va a depender, obviamente, de la calidad en algunos aspectos, como el lenguaje y la forma de expresión. ¿Vale? Y de esta forma, bueno, tenemos los contenidos y los aprendizajes esperados para esta primera unidad. Si no los, si queremos profundizar en la parte temática, tenemos aquí en el inicio del módulo las unidades de aprendizaje. Y en las unidades de aprendizaje tenemos más esquematizada esta parte de la organización de nuestra primera unidad. Tenemos tres contenidos. El primero es la lectura, el segundo es el texto y el tercero la literatura. Y ya les mencioné, vienen organizados para que en la primera parte o en la primera parte de la semana o de la unidad nos enfoquemos a el análisis de la obra de acuerdo acorde a sus características y en la segunda parte una característica en particular que nos permite identificar que ciertos textos, ciertas obras son artísticas, son literarias, como, bueno, mediante el uso del lenguaje. Y bueno, tenían en la sesión anterior una tarea. Esa tarea era que ustedes analizaran la descripción de la actividad integradora número 1, que revisaran la rúbrica con la que van a ser evaluadas las actividades, la actividad número 1. Esto porque en la sesión anterior abordamos tanto los recursos complementarios
que, bueno, no nos dio el tiempo suficiente para explorar o para dar lectura propiamente a las características de la actividad integradora 1, ¿vale? Pero eso no nos impide que vayamos trabajando a lo largo de la semana. De hecho, yo creo que si ustedes exploraron y revisaron los recursos complementarios, pues tienen muchísimas más herramientas para el desarrollo de sus actividades, ¿no? Y solamente por mencionar que dentro de los recursos de esta semana, tenemos algunos que están específicamente vinculados a la actividad integradora 1 y son los que nos aparecen en pantalla en este preciso momento. Tenemos la lectura y recuperar aprendizajes. Tenemos textos literarios, narrativa, poesía lírica y literatura, fondo y forma. Que si hubo dudas a lo largo de la semana con el desarrollo de la actividad, sí, es probable, casi siempre están relacionadas o casi siempre están vinculadas a no haber leído la totalidad de los contenidos de esta semana, ¿vale? Entonces, al expresar las dudas, por favor, antes tengan en consideración que es muy importante que hayan realmente leído y comprendido los, los recursos de esta semana, ¿no? Y como ven, no estamos diciendo que sean específicos unos para una actividad y otros para otra, como si se tratara de una receta, pero sí es importante aclarar o destacar que los temas que se están abordando en algunos de estos recursos nos van a ayudar en el desarrollo de tal o cual actividad integradora. Y lo mismo va a ocurrir con con los recursos que nos van a permitir el desarrollo de la segunda actividad integradora. La segunda actividad integradora es quizá un poco menos compleja que la primera. Se va a enfocar más en el tipo de lenguaje. Las preguntas van a pedirnos que reflexionemos sobre las características del lenguaje literario, que hagamos reflexiones sobre el uso que hace el autor de la lengua como herramienta de trabajo, como técnica artística para lograr la creación literaria, la creación artística. Lamentablemente, como este tipo de preguntas se les deja a, a su interpretación y ¿cómo decirlo? A su propia perspectiva, lo lamentable es que envían respuestas de uno o dos renglones, ¿no? Respuestas deficientes, respuestas incompletas, poco argumentadas, repetitivas, ¿no? Que se dedican a mencionar lo mismo en la primera pregunta, segunda, tercera, son 10 puntos, ¿no? Y básicamente están reciclando la misma idea. Entonces, les voy a pedir que estén conscientes que este módulo es de los módulos agrupados en el área comunicativa y que lo que se evalúa es su expresión comunicativa, la capacidad que tengan para compartir y transmitir una idea a partir de uno o unos textos dados, de algún texto determinado, ¿vale? Entonces, pues respuestas escuetas, respuestas cantinflescas, respuestas que divagan, respuestas que se quedan a la mitad de la oración. Ya califiqué una que se queda literalmente a la mitad de la oración, ni siquiera solo fue media oración, se queda a la mitad, ¿no? Entonces, no esperen que actividades de este tipo, trabajos con esta calidad, pues obtengan calificaciones aprobatorias o calificaciones a nivel de experto, ¿no? Sean conscientes que de la calidad de tu entrega de tu trabajo depende el puntaje y la evaluación que vas a obtener. Y lo menciono porque ya de verdad son experiencias concretas de este módulo, de esta generación, ¿no? No es por
adelantarme o cosas que haya visto en otras. No, 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 ya son aspectos concretos de aquí. Como se presta mucho la subjetividad, como se presta mucho la opinión personal, pues creemos que cantinflear un rato ya es dar una respuesta, ¿no? Divagar un rato y no. Se espera que hayan leído, comprendido, entendido, asimilado los materiales de la semana y las respuestas que tienen que dar deben de estar fundamentadas en los contenidos, deben de manejar el lenguaje, debe de haber un abordaje de que permita observar, que permita percibir que se entendieron los contenidos. Y en el caso de la actividad integradora, no solamente este recurso, el lenguaje literario, sino también debe verse, debe ser evidente que ustedes han comprendido y han logrado entender, han logrado asimilar el lenguaje, los temas, los conceptos de todos los recursos. No es nada más una que te detiene un creador de contenido a la mitad de la calle y te pregunta qué opinas de la Navidad. No, 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 no. Es un trabajo en el cual se te proporcionaron herramientas, en el cual tú pudiste haber investigado, complementado la información, y si no lo hiciste, mínimo apégate a los contenidos que se te está proporcionando en la plataforma. Lo repito, mínimo, 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 ¿no? Es como, bueno, ya no cumpliste como debía ser, bueno, mínimo, hazlo de esta forma. No es para, repito, para que estén ahí viendo a ver qué chorean o qué, qué discurso del tipo Lady Coral Blanco pueden inventarse en unos cuantos minutos antes de terminar la, este, la entrega de las actividades, ¿no? Y además, aparte de estas actividades integradoras, de estas dos actividades integradoras, tenemos, el resto de las actividades, ¿no? Tenemos un foro aprendiendo. En este foro se comparten pues los elementos que se considera que son importantes o les pueden ayudar en el desarrollo de su actividad. Tenemos dos cuestionarios formativos, por eso también es súper importante que lean, comprendan y asimilen los contenidos de los recursos de esta semana. Y tienen un cuestionario socioemocional el cual debieron estar realizando el día de ayer o debieron estar resolviendo sus dudas el día de ayer dentro de la sesión de tutoría. Ahora vamos a ubicarnos plenamente en plataforma para observar la descripción de la actividad integradora número 2.
En esta parte tenemos lo correspondiente a la introducción, donde pues retoma esta parte de el tipo de lenguaje que es particular en el caso de los textos literarios, ¿no? Diferente al texto informativo, texto comunicativo, texto pedagógico, ¿no? Y esta diferencia va a radicar principalmente en en el aspecto literario o la característica literaria y tiene que ver con el tipo de lenguaje que se está empleando. El propósito de esta segunda actividad es que en unos textos específicos, los textos en particular, ustedes identifiquen el tipo de lenguaje que se está empleando y lo comparen con el lenguaje cotidiano, el lenguaje común, corriente, coloquial, como gusten llamarlo. Y para esto, bueno, ¿qué necesitamos? Las herramientas, las habilidades digitales propias que se les requirieron para ingresar a este subsistema de la prepa en línea, que son leer los textos de forma analítica, conocer e identificar el lenguaje literario, distinguir los elementos que forman parte del fondo y la forma de un texto y editar documentos en un procesador de textos. De este punto me voy a bajar hasta este para insistir en la importancia de que editen sus documentos, ya sea en Word o en documentos de Google, para que estos no se desconfiguren. Cuando ustedes realizan o editan su actividad integradora en Android, se pierden valores predeterminados, se puede desconfigurar el documento, puede tener muchas alteraciones. Alteraciones que al final hacen que su trabajo se vea mal, tenga una mala calidad y en casos más graves incluso se llega a desconfigurar, sobre todo cuando usan programas gratuitos. Entonces, esta situación pues pone en riesgo que puedan eh, acreditar o pasar o tener una calificación aprobatoria en esta actividad. ¿Qué se entrega? Bueno, hay un documento que lleva por título Textos literarios, lenguaje y expresión humana. Se descarga aquí en este enlace y van a tener que ir resolviendo los pasos uno por uno.
En primer lugar, tenemos una portada. Si ustedes estuvieron presentes o vieron la grabación de la primera sesión, van a ver que es exactamente la misma portada que se encuentra en la caja de herramientas. Ya ustedes agregarán o editarán con los elementos que yo sugería también en la sesión anterior, que incluyeran en cada una de sus portadas. Luego tenemos ya el desarrollo de la actividad propiamente. Tienen que descargar y dar lectura a la obra La canción del oro de Rubén Darío, perdón, y responder estas preguntas. Le resalté esta parte de justifica la respuesta, el por qué y para qué, porque son elementos que los trabajos que han presentado este momento no desarrollan. Ponen respuestas muy escuetas, 6, 5 palabras, en los cuales no se refleja que hayan leído y comprendido los materiales de la semana. Por eso aquí en resaltadito, con marcatextos, justifica, 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 explica por qué, explica por qué. Mencionaba en algún módulo anterior, yo trabajo a nivel educación básica por las mañanas y he trabajado quinto, sexto de primaria y los 3 niveles de secundaria. Y por ejemplo, los estándares que manejamos nos piden, nos solicitan que en el caso de las respuestas a partir del punto 2, debemos de descargar, imprimir y dar lectura al, al texto El perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego. Y aquí no voy a dejar de insistir en que se menciona un mínimo de texto entre 5 y 10 líneas. Pero de verdad, también voy a insistir en que estas 5 y 10 líneas sean sea de verdad un texto significativo. Tampoco por el hecho de que aquí se les está pidiendo un mínimo, como les mencionaba que en educación básica a los niños les pedimos respuestas de, por ejemplo, en quinto, sexto de primaria, respuestas de mínimo 25 palabras, y a partir de primero de secundaria,
respuestas de mínimo 60 palabras, ¿vale? Entonces, imagínense si estos son los estándares que se manejan en nivel básico, nivel primaria, como a cuánto correspondería que fuera el mínimo en una respuesta de nivel medio superior, ¿no? No digo para presionar, sino simplemente para que se den una idea. Y a lo mejor esta extensión de entre 5 y 10 líneas ya me parece apropiado para una respuesta a nivel medio superior, ¿no? Se especifica en la descripción de la actividad y obviamente se menciona también en la rúbrica con la que se les va a evaluar, ¿vale? Pero, repito, no tiene por qué ser 5 o 10 líneas, ¿no? Debe ser un mínimo o debe ser un referente de cantidad, pero que aporte, o si no va a aportar nada, pues por lo menos que refleje que leyeron y comprendieron los recursos que se les han proporcionado por medio de la plataforma, ¿vale? Y ya para concluir, vamos por lo menos a dar una visualizada rápida a la rúbrica. Porque aquí en la rúbrica, pues ustedes van a ver la forma en la que les voy a evaluar la entrega de su actividad. De verdad, yo no les aconsejo que entreguen su actividad si no han leído la rúbrica. Por favor, no le entreguen si no han leído la rúbrica. Porque así ustedes pueden dar cuenta que no solo por entregar la actividad ya son merecedores de una calificación, sino que hay niveles, obvio, y dentro de estos niveles hay trabajos que presentan una mejor calidad, que, se, que reflejan que se encuentran a nivel bachillerato, que citan, que referencian, que integran, ¿cómo se llaman? Que integran una portada, vaya que se ve que sí les interesa, ¿no? Su educación en nivel medio superior, que sí están interesados en aprender, en tener un trayecto exitoso a lo largo de su bachillerato. Y hay también gente que entrega por entregar, ¿no? Entonces, vean por favor, porque de veces hay gente que se atreve a exigir puntajes de nivel experto cuando el desarrollo de sus actividades está en aprendiz o en peor, ¿no? Así que esta sería la tarea de esta sesión. Lean a detalle ambas rúbricas para que ustedes tengan conocimiento de cómo van a ser evaluados al momento de la entrega de sus actividades. Y bueno, de mi parte es todo. Espero por favor que confirmen de haber visto, de haber reproducido eh, esta sesión o estas sesiones, agregando en los comentarios del video su clave, su ID de ingreso y sus datos tal y como aparecen aquí en la plataforma, ¿vale? Esto es para las personas que van a confirmar de haber visualizado estas grabaciones, ¿no? Y bueno, de mi parte es todo. Espero que
tomen en cuenta las indicaciones, las especificaciones que se están proporcionando por este medio, sus actividades integradoras. También les voy a solicitar que no dejen sus trabajos hasta el último momento, hasta el día domingo, porque se les recuerda que en los módulos de recursamiento no existe la extensión de entrega de actividades. No se les puede otorgar una extensión de entrega, así que tomen sus precauciones ahorita todavía, que es viernes. Hasta la próxima.